Yo siempre comienzo diciéndoles el nombre del mensaje, pero esta vez quiero comenzar para introducir este mensaje con una anécdota. Y bueno, será porque estamos poco sensibles todavía por la partida al cielo de nuestro pastor, el hermano Rosendo, que durante estos días hemos recordado algunas anécdotas, recordamos frases, recordamos algunos consejos que él siempre nos daba, la forma en la que nos trataba a cada uno en particular. Pero ¿sabe algo que todo mundo sabe aquí? Es que igual que en otras partes, no sé si de nuestro país, pero sí sé que en otras partes del mundo, el fútbol es un fenómeno, ¿verdad? Y hay lugares en donde la pasión por este deporte es mucha. Y hay otros lugares en el mundo donde, igual que en nuestro estado, dos equipos comparten la afición. Aquí en Nuevo León hay dos equipos, Tigres y Rayados. Y todos saben que el hermano Rosendo es tigre. Y él decía, soy tigre por nómina, porque él trabajó para la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y decía, a mí hasta me pagan por ser tigre. Pero la anécdota que recordaba, hermanos, es que un día alguien, para bromear con el hermano y tal vez para ver si lo sacaba un poquito ahí de balanza, le preguntó, oye hermano, ¿y usted qué cree? ¿Que Dios apoya a los tigres o a los rayados? Y el hermano le dijo, pues no sé, pero Dios creó tigres. Y hasta ahí llega. No creó nada llamado rayados. Así contestó. Dios creó a los tigres. Pero sabe, hermano, hablando de este mensaje, hablando de lo que decíamos de este año que ha sido muy diferente, algo que nos ha quedado claro es que Dios siempre ha estado con nosotros. Y en conexión con esta anécdota, hermanos, tal vez es algo muy local, pero me acordaba por esto. Si pudiéramos decir, sin ser irrespetuosos, a qué equipo de nuestra localidad apoya a Dios, yo diría también que a los Tigres, porque Dios es incomparable. Dios es incomparable. Y eso, hermanos, creo que nos ha quedado claro durante todo este año. Dios es incomparable. Y en esta mañana yo quiero compartir con ustedes este mensaje. Quiero compartir con ustedes este mensaje que dice, Dios es incomparable. Y el texto que vamos a estudiar está ahí en Isaías capítulo 40. Y vamos a ver esta porción del 12 al 31, pero solamente vamos a leer versículos 12 al 14 y así vamos a entrar a nuestro mensaje. Dice Isaías capítulo 40, dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque durante este año, si es que por algún momento en nuestra vida habíamos dado por sentado quién eres tú para nosotros, Señor, hoy podemos confiar, Señor, en quién eres tú para nosotros. Gracias porque a través de esta pandemia, Señor, nuestra percepción de ti se ha renovado.
Y queremos buscarte, Señor, con todo el corazón. Queremos confiar en ti. Dependemos de ti, Señor, como un niño depende de su padre. Te pedimos que en esta mañana, al considerar tu palabra, Señor, tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y que podamos recibir este mensaje y que podamos experimentar en nuestra vida esa fuerza, esa fortaleza que solamente puede provenir de ti para nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Bendice a mis hermanos en casa, a nuestros amigos que nos ven, que nos siguen a través de esta plataforma digital, Señor. Que tu palabra llegue a cada uno de ellos y que tu Santo Espíritu, Señor, hable a su corazón. Aleja distracciones, Señor, y toma en tus manos este mensaje y, Señor, que podamos de verdad tomar decisiones que te honren en este día. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ya leímos el texto o una parte de él y podemos decir de este texto que el profeta Isaías está escribiendo al Israel cautivo para hacerle una invitación de buscar a Dios, de volverse a Dios, para que de esta manera Dios acelere el proceso de restauración del pueblo a su propia tierra. Y lo hace, hermanos, elevando la concepción, la percepción de la naturaleza y los atributos de nuestro todopoderoso Dios. El profeta utiliza el resto de este capítulo 14, a partir del versículo 12, para ilustrar con un lenguaje glorioso el poder, la grandeza y también la misericordia de Dios, contrastándolo con el hombre, con la humanidad, con los ídolos, y viendo que Dios es incomparable con respecto a todos ellos, que Dios es infinitamente superior a todos y cada uno, pero al mismo tiempo aprovecha la ocasión para resaltar la gracia de Dios, para resaltar la bondad y la misericordia de Dios hacia el hombre, diciéndole que Dios le ofrece al hombre una porción de su poder y de su fuerza. Estos versículos del 12 al 31 nos hablan de eso, hermanos. Así que en esta mañana yo quiero que usted y yo persigamos el siguiente propósito, y es que por ser incomparable, todopoderoso y lleno de gracia, debemos esperar y confiar en Dios en medio de la circunstancia más oscura de nuestra vida. En medio de la circunstancia más oscura de nuestra vida, debemos esperar y confiar en Dios porque Él es incomparable, Él es todopoderoso, Él es lleno de gracia. Y bueno, vamos a ver algunos principios, algunos puntos en los cuales el texto nos muestra que Dios es incomparable. Primero nos muestra que es incomparable en su persona. Dice Isaías 40, 12 al 14 que ya leímos: ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? Y en primer lugar, hermanos, el profeta Isaías nos plantea que Dios es incomparable en su persona por su inmensidad. El poder de Dios se muestra aquí en este pasaje, especialmente con relación a la creación. E Isaías asume y nos plantea, nos muestra la verdad de que la creación es obra de Dios. Y no podemos más que decir, hermanos, o exclamar: cuán incomparable es aquel que dispuso de tal perfección tanto la tierra como las aguas, los cielos,
De modo que se produzca ese admirable orden, hermanos, que podemos notar y que es considerado como una de las principales características del universo. Porque Dios es el creador. Y Él es perfecto, Él es incomparable. Y muestra en la creación esa parte de su carácter, de su ser. El profeta Isaías utiliza, hermanos, la imaginación y podemos decir que es atrevido para expresar este pensamiento. Sin embargo, aunque podemos parecer o puede parecer a algunos que el profeta es atrevido, sin duda ahorita vamos a ver que no es con una falta de respeto. Habla de Dios como alguien inmenso. Habla de Dios como alguien incomparable en sus dimensiones, en sus mega dimensiones. Y dice, habla del hueco de su mano midiendo las aguas. Y sabe, no solamente habla de que en el hueco de la mano de Dios cabe toda el agua que existe en el mundo, sino dice que la midió. Déjeme me explico mejor. Mi padre era panadero. Y un día a mí se me metió la idea de cocinar unos panes rellenos que se hacen con pasta hojaldrada o con masa hojaldrada. Y entonces le hablé y le dije que me diera la receta de la masa hojaldrada para prepararla. Y me dijo, ok, ven, me dijo tal hora a la casa y te voy a enseñar cómo se prepara la masa hojaldrada. Cuando llegamos ahí mi esposa y yo a casa de mis papás, él ya tenía una mesa con varios papelitos, unas cucharas, bote de azúcar, bote de sal y una receta. Y entonces, hermanos, cuando me dijo cuánta harina tenía que preparar con esa receta, me dice, vas a poner 2 cucharadas, por decir un número, porque no me acuerdo de la receta, de sal. Y metió su mano al bote de sal. Y así, con el hueco de su mano, puso en un papelito sal. Y luego paró. Y luego en otro papelito puso sal. Y luego paró. Y vació la demás de nuevo en el recipiente. Y me dice, cada uno es una cucharada. Y agarró el papelito, agarró la cuchara y lo vació. Y era exactamente una cuchara. La midió solamente con el hueco de su mano, cayendo esa sal en una superficie. Y hermanos, me imagino a Dios no solamente conteniendo todas las aguas del mundo en el hueco de su mano, sino llenando cada mar, cada río, cada arroyo que nosotros podemos ver, vaciando esa agua. Bueno, nuestro Dios es incomparable. Nuestro Dios es inmenso. Y el profeta Isaías nos lo presenta de esa forma, su mano midiendo las aguas, colocándola en su lugar. Dice, su palmo extendiendo los cielos, poniéndolo todo a distancia correcta. Y su palmo se refiere a su mano. Y todo lo vemos, hermanos, en su lugar. Todo lo percibimos en su lugar, todo lo vemos funcionar en su lugar. Y Dios fue quien lo puso ahí. Y dice, el profeta decía, sus dedos miden el polvo de la tierra. El polvo. Como cuando alguien visita la casa, hace la prueba de la limpieza. Dice Dios, así midió Dios el polvo que hay en toda la tierra, con 3 de sus dedos. Hermanos, esta forma de ver a Dios
técnicamente se llama antropomorfismo, y es fuerte en este pasaje. Nos parece que es exagerado, pero no lo es, porque así es nuestro Dios. No podemos dimensionarlo humanamente, pero el profeta Isaías nos muestra una clara visión de Dios, porque Él es inmenso. Y luego presenta a Dios midiendo todas las cosas que tienen que ver con la creación, con sus propias medidas, con su propia balanza, que sin duda, hermanos, están en proporción a su grandeza. No tiene nada que ver con nuestros sistemas métricos. Es la balanza y los pesos de Dios. Así que aunque atrevida esta forma en la que el profeta se expresa de Dios, hermanos, lejos de ofendernos por tales dimensiones, sentimos que son veraces, sentimos que son apropiadas, sentimos que son sublimes, porque Él es el creador y es infinitamente superior al mundo, es infinitamente superior a nosotros. Como humanos, la inmensidad del espacio, hermanos, nos puede abrumar, pero no a Dios, porque Él lo creó todo. Puede abrumarnos a nosotros, pero no a Dios, porque su poder sostiene con facilidad el universo como un todo y todas las partes en su lugar. Dice Salmo 119, 91, por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Y luego Colosenses 1, 17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Lo que está diciendo, hermanos, el profeta es que el mundo es obra de Dios, de un Dios inmenso. Y con esta afirmación quiere que nos maravillemos y que dirijamos nuestra atención, nuestra adoración y nuestra confianza a ese Dios todopoderoso, a ese Dios incomparable. A ese Dios que no solamente es incomparable en su persona por su inmensidad, sino también por su conocimiento y su sabiduría. Dicen los siguientes versículos, ¿quién ha regulado la mente de Jehová? ¿Cierto? ¿Quién? ¿Quién es el que lo ha hecho? ¿A quién le pidió consejo para ser avisado? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿Quién lo aconsejó enseñándole? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? ¿Quién está comandando a Dios? Nadie, hermanos. Él es absolutamente libre. La omnipotencia, la omnisciencia, la omnisapiencia de Dios no puede estar sujeta a condiciones, sino solamente a Él y a su voluntad. No hay poder superior, más bien no hay poder igual y mucho menos superior al que deba someterse Dios, y mucho menos consejos que estén por encima de su sabiduría. Todo trabaja, hermanos, bajo las órdenes de Dios. Todo fue creado bajo las órdenes de Dios. Todo subsiste bajo las órdenes y cuidado de Dios. Todo trabaja bajo sus órdenes, bajo su voluntad, bajo su designio. Él es su propio consejero, no tiene consejero externo. Para Él no aplica la multitud de consejeros más que este consejo intratrinitario, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La sabiduría que obra en Dios, hermanos, es parte esencial de su ser. Es parte esencial de la persona divina o de la divinidad. Y esa sabiduría ha existido con Él desde la eternidad. Porque hablando de ella, el profeta Salomón, de la sabiduría, el rey Salomón, escribe en Proverbios 8. Dice, cuando formaba los cielos, Dios, ahí estaba yo, la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, Dios.
Cuando afirmaba los cielos arriba, Dios. Cuando afirmaba las fuentes del abismo, Dios. Cuando ponía al mar sus estatutos, está hablando de Dios también, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía Dios los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo, la sabiduría, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él todo el tiempo. Hermanos, Dios es incomparable por su conocimiento, por su sabiduría. Dios es incomparable en su persona. Pero Dios es incomparable también con respecto al mundo, a la humanidad propiamente hablando. Dice versículos 15 y 17, al 17, he aquí que las naciones les son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas les son estimadas. He aquí que hacen desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de Él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que lo que no es. Lo que nos está diciendo aquí el profeta Isaías, hermanos, es que Dios es soberano. Es incomparable en su soberanía con respecto a la humanidad. Todas las partes del mundo, todas las tierras, todas las naciones habitables dependen de Él, se derivan de su voluntad, están sujetas a su poder. Las naciones y todo lo que es grande e imponente en su vida, no, son como nada delante de los ojos de Dios, dice este texto. Por cuanto Él es soberano, está por encima de todo, es incomparable con respecto a la humanidad. Piense en el reino más poderoso, como ahorita lo vamos a ver más adelante. Piense en el hombre más poderoso, piense en el país más poderoso actualmente, pues todos esos son nada comparados con nuestro Dios. Tierras o países con todos sus habitantes no son una carga para Dios. Él es soberano y está en control de todos. No son una carga para Él. Es más, dice que son como polvo en la balanza, que no hace ningún peso, que no afecta la medida. Y lo más importante, hermanos, Él puede hacer con las naciones lo que mejor le parezca, porque Él es soberano. Porque Él está en control. Porque con respecto a la humanidad, Dios es incomparable. Aún toda la riqueza de la humanidad, hermanos, toda la riqueza de la nación, de las naciones, no servirían para rendir adoración siquiera a Dios. Comparado con la pobreza de Judá en cuanto a madera, el profeta usa el Líbano para decir que ni todos los recursos, los ricos bosques que tiene el Líbano para poder talar y juntar leña para el fuego del sacrificio, dice, no son suficientes. No bastará todos los ricos bosques del Líbano para el fuego del sacrificio a Dios. Dice, ni todos sus animales. Ni el país, lo que quiere decir aquí es que ni la nación más poderosa del mundo puede ofrecer lo suficiente en honor a Dios. Si es que el honor puede medirse por la extensión de las ofrendas presentadas a Dios. En resumen, hermanos, con respecto a la humanidad, Dios es incomparable. Él es el soberano. Está por encima de todos y puede hacer con ellas lo que a Él le plazca, porque Él es Dios. Ahora, Dios es incomparable también, en tercer lugar, con respecto a la idolatría del hombre. Hermanos, si Israel tenía una tendencia, esa tendencia era hacia la idolatría. Y los profetas enviados por Dios, vez tras vez, atacaban ese problema en el pueblo.
Pero ahora que son tomados en cautiverio, el profeta Isaías ataca la idolatría con nuevas fuerzas, con un nuevo vigor. Porque las circunstancias de Israel habían cambiado. Ahora el profeta se coloca entre los cautivos y ve la idolatría de ese imperio babilónico como una piedra enorme de tropiezo, como una trampa para ellos. Así que les proporciona un antídoto contra ese veneno de la idolatría. Y el antídoto que presenta el profeta Isaías es ridiculizar, permítanme usar esta expresión, es ridiculizar la idolatría, mostrándole al pueblo cómo nace un ídolo, cómo se forma un ídolo. Y les va a decir que está hecha por un hombre, que está hecha a partir de materiales y elementos que todos los hombres conocen. Se funde un metal, se le pone una cubierta de oro, de plata, se usan herramientas para moldearlo. Se toma un pedazo de madera e igual se le da forma de lo que cada quien quiera. Y el profeta les va a preguntar, ¿pueden acaso tales cosas ser semejantes a Dios? La respuesta es obvia, es no. Dios es incomparable, no se le puede comparar, vaya la redundancia, con un ídolo. Y el profeta lanza la pregunta, versículo 18, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? Después de haber visto su inmensidad, después de haber visto su omnisciencia, su omnisapiencia, después de haber visto su majestad, su soberanía, le dice al pueblo, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? Dice, el artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata, el pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille, se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿A qué pues me haréis semejantes? Dice el versículo 25, o me compararéis, dice el santo. Hermanos, todo nuestro pensamiento como hombres está compuesto de imágenes, pero ninguna ilustración, ninguna analogía, ninguna semejanza, ninguna imagen, ninguna escultura sirve para describir a Dios en toda su grandeza. Nada puede superar lo sublime que Isaías describe a Dios en estos versículos a partir del 12. Y estoy seguro, hermanos, que nada menos elevado que eso traerá satisfacción a nuestros anhelos en el alma y en el corazón. Sin embargo, el pueblo de Dios, igual que nosotros en la actualidad, hermanos, estamos tan dispuestos a ser idólatras, a poner a cualquier otro objeto en el lugar de Dios e incluso ponemos nuestra mira, ponemos nuestros ojos, ponemos nuestra atención y nuestra adoración a una divinidad reducida. Y todo eso, hermanos, no es más que una ridícula caricatura comparado con el inmenso deleite de estar en una relación personal con nuestro Dios. La idolatría es un peligro, hermanos. Y el profeta Isaías les dice al pueblo, cuidado con la idolatría. No puedes hacer nada que se asemeje a Dios.
todo lo que pudieras tú decir que es un Dios con D minúscula. Lo hizo un hombre con materiales conocidos. No puedes compararlo con el incomparable y todopoderoso Dios. Pero la idolatría, hermanos, es un peligro latente. Para el pueblo, para nosotros como creyentes y para los no creyentes también. Porque si bien, hermanos, algunos han puesto ídolos modernos en su corazón. No estoy hablando de imágenes, no estoy hablando de estatuillas, no estoy hablando de fotografías, no estoy hablando de ninguna cosa de esas. A veces ponemos ídolos espirituales en nuestro corazón y desplazamos a Dios. El materialismo, el egoísmo, la envidia, el afán incluso, toma el lugar de Dios. Pero también, hermanos, debemos tener cuidado porque a veces como creyentes rebajamos a Dios en una forma de idolatría. Rebajamos a Dios a nuestra conveniencia para seguir haciendo y viviendo de acuerdo a las exigencias de un Dios que no es el Dios que revela la Escritura. Rebajamos a Dios, y permítame la ilustración, al nivel de un sirviente nuestro, que cuando nosotros vamos caminando, Él va a un lado nuestro con una sombrilla para cubrirnos del sol o de la lluvia, y nosotros yendo sin tomar en cuenta su presencia en nuestra vida. Rebajamos a Dios, hermanos, cuando tentamos a Dios haciendo aquello que no debemos hacer y diciendo, si no, ¿en qué clase de Dios confiamos? Y los que están enfermos y no pueden ingerir azúcares, los comen porque dicen, si no, ¿en qué clase de Dios confiamos? Y estamos en la pandemia y decimos, nos vamos a reunir porque si no, ¿en qué clase de Dios confiamos? Pues déjeme le digo que ese Dios no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es un Dios de orden. El Dios de la Biblia es un Dios al que hay que obedecer. No es un Dios que a capricho podemos nosotros exigirle su protección mientras hacemos lo que nos viene en gana. Ese no es el Dios que revela la Escritura, hermanos. Debemos de ser cuidadosos porque a veces nuestra idolatría así es. A veces rebajamos a Dios al nivel de un ídolo cuando pensamos que nuestras buenas acciones pueden comprar su favor, en lugar de depender humildemente como un niño de su padre y pedir y clamar en oración por todas las cosas que necesitamos, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Y queremos ganar su favor. No nos basta con la gracia de Dios e incluso a veces queremos comprar nuestra salvación. Ese no es el Dios que revela la Biblia. Porque todo lo que podamos hacer, hermanos, el mismo profeta Isaías dice, todas nuestras buenas obras delante de Dios no son más que un trapo de inmundicia. Entonces, hermanos, en verdad ha terminado en esa divinidad minimizada la percepción que como cristianos tenemos de Dios. Hemos fabricado en nuestra mente una divinidad inferior. Debemos tener cuidado de cómo percibimos a Dios. Dios es supremo, hermanos, sobre los ídolos, aún sobre la concepción que nosotros tenemos de Él. Debemos ir a la Escritura y ver cómo ella nos revela a Dios y no cómo nosotros imaginamos que es Dios o cómo queremos que Dios sea.
La pregunta sigue siendo válida para nosotros. Mientras Dios es supremo sobre los ídolos, la pregunta para nosotros sigue siendo, ¿a quién le podemos comparar? ¿A quién le podemos comparar? Hermanos, Él es completamente único e incomparable. Ese es nuestro Dios. Él también es incomparable respecto al hombre. Y como decíamos, la percepción o el conocimiento que tiene de Dios. Dice el versículo 21, ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana. Como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Hermanos, hasta ahora el profeta Isaías se ha reprimido y se ha limitado a describir a Dios. Pero ahora estalla y pregunta si hay alguien tan insensato, tan desprovisto de razón y de entendimiento como para no saber lo que ha sido conocido desde el principio, como para no haber oído nunca de la inmensidad de nuestro Dios, nuestro incomparable Dios. Y les dice al pueblo y nos dice a nosotros, ¿no te lo han dicho? ¿No lo sabes? ¿No has oído acerca de la naturaleza y los atributos de Dios? ¿No ha llegado a tus oídos? ¿No te lo han contado tus padres? ¿No te ha sido transmitido, le pregunta al pueblo, de padre a hijo como lo ordenó Dios a su pueblo, de contar toda su palabra mientras están en la casa, en el camino, al acostarte y al levantarte? Hermanos, el profeta está asombrado de que el mismo pueblo de Dios esté ciego, esté sordo e ignorante ante la verdad eterna que les ha sido anunciada desde el principio, incluso desde la creación. Ese mensaje que dice el Salmo 19 se transmite de día en día. Pero estos hombres no habían oído, según ellos. No podían percibir, ni siquiera en la creación, una representación de la bondad divina. Y el profeta Isaías se eleva, hermanos, en esa concepción sublime de Dios, de ese Dios incomparable, y nos muestra la insignificancia que como hombres, en contraste con Él, tenemos. Y lo hace en una serie de exclamaciones. Primero dice, ¿qué es el hombre comparado con Dios? Si Dios se sienta sobre el círculo de la tierra. ¿No has oído? ¿No has sabido? ¿No ha llegado a los oídos tuyos? Dice. ¿No le conoces? ¿No le dimensionas? Mira, Dios está sentado en el círculo de la tierra. Y desde ahí, dice el profeta Isaías, los hombres parecen insectos insignificantes en comparación con Él. Dios no nos ve como insectos, hermanos, cabe aclarar. ¿Okay? No es que seamos insectos para Él, sino con respecto a su inmensidad. ¿Okay? Lo está usando esa figura.
Es más, en la Biblia vemos hombres comparando a hombres con sí mismos y diciendo somos como insectos. No sé si se acuerdan allá en Números capítulo 13, cuando el pueblo dice, pues sí queremos, ¿verdad? Conquistar la tierra, sí queremos hacer todo esto, pero la verdad es que somos como langostas, como chapulines delante de los moradores de esa tierra. Bueno, así como ellos se sentían, es lo que el profeta Isaías quiere hacernos sentir. Ante la inmensidad de Dios, lo más grande que pudiéramos ser, hermanos, es nada. Somos como insectos delante de Dios, comparados con su inmensidad. Y luego dice, Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda de morar. Isaías 44:24, así dice Jehová tu Redentor, que te formó desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Hermanos, ¿qué somos delante de Dios? Lo más grande que pudiéramos ser, el hombre más grande de la tierra, la nación más poderosa. ¿Qué somos delante de este Dios incomparable? Las dimensiones de la naturaleza, de la creación, sugieren la majestad y la infinitud de Dios. Demuestran su soberanía sobre todo lo creado y sobre todas las naciones, sobre todos los hombres. Entonces todo lo que ocurre en el mundo entre los hombres, hermanos, está regulado por la soberanía y el poder de Dios. Y los hombres de poder, los hombres de peso, como decimos, son reducidos a nada delante de Dios. Los gobernantes de la tierra, dice el profeta Isaías, se convierten en algo sin valor, en algo vano. Piense en una ciudad magnífica, con todos sus avances, con todos sus adornos, con todo lo que pueda presumir. Y esa ciudad, hermanos, es un monumento tal vez a la inteligencia humana, pero es nada delante de Dios. Es reducido a polvo delante de Dios. Pensemos en los reinos antiguos como este mismo de Babilonia, en los imperios que parecían que serían eternos, que estaban firmemente arraigados en la tierra, pero al final desaparecieron. ¿Cuál es la intención de esto? ¿No? ¿Qué es la intención de esto? Que no debemos confiar en lo que como hombres podemos lograr. Nuestra fe, nuestra confianza debe estar basada, debe estar fundada en el eterno, en el incomparable Dios de la Escritura. Esa fe debe llenar nuestra mente de desprecio por la vanagloria del mundo, que se marchita, hermanos, que florece en la mañana, pero en la tarde se marchita. Y el profeta, guiado por el Espíritu Santo, quiere dirigir nuestro pensamiento hacia el santo e incomparable Dios que dirige todo lo creado, que dirige a todas las naciones, que dirige a todos los hombres, que es el Señor del universo y del mundo. Y dice versículo 26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Hermanos, necesitamos descansar nuestros pensamientos en el poder infinito de Dios. Necesitamos descansar nuestra fe en la inmensidad y soberanía de Dios.
Hermanos, cuando somos débiles en los momentos más oscuros de nuestra vida, necesitamos apoyarnos en Él, porque Él es fuerte y Él es eterno. Él es todopoderoso y Él es eterno. En este mundo estamos sujetos, hermanos, a cuestiones ilusorias. Es una ilusión creer que los sistemas que nos gobiernan van a permanecer para siempre. Es una ilusión pensar que las instituciones que se supone nos protegen y que confiamos en ellas van a permanecer para siempre. Hermanos, es una ilusión. Por más que nos duela pensar que las personas a nuestro alrededor, por más que las amemos, por más que las veneremos, es una ilusión pensar que vivirán para siempre. No podemos confiar en eso. No podemos descansar en estas cosas que son de este mundo, que son temporales y que son cambiantes. Dos personas me dijeron esto. Y no estoy hablando, no lo estoy diciendo de una forma mal o de mala manera. Es el sentimiento, hermanos, es humano. Y perdón si voy a remover algunos sentimientos todavía que están a flor de piel, pero dos personas diferentes en diferentes días y circunstancias me dijeron, yo pensaba que nuestro pastor iba a ser eterno, que nunca lo veríamos partir. Pero al igual que cualquier hombre, él tenía que dejar este mundo y estar delante de Dios para, como dice la Escritura, dar cuenta y luego la eternidad. Por eso, hermanos, no podemos confiar en las cosas, en los lugares, en las personas. No podemos descansar nuestra fe, nuestra confianza en ellos. No pueden determinar el rumbo de nuestra vida, porque los lugares, las personas, las cosas, las circunstancias cambian, pero Dios no cambia. Y ese Dios que nos está describiendo el profeta Isaías, que hace que los cielos se desplieguen como un pergamino, puede borrar todo aquello en lo que ponemos nuestra confianza como nada, hermanos. Y al final solamente Él, Dios, nuestro incomparable Dios, y los que confiamos en Él, trascendemos a la eternidad. Porque déjame decirte algo para quienes pensaban esto, que nuestro pastor iba a ser eterno, no en la tierra, pero Él está en la eternidad, disfrutando de la compañía de este incomparable Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, dice la Escritura, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida y todo aquello en lo que nosotros podemos poner nuestra confianza, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, hermanos, el mundo terminará y sus deseos también y todo lo que con él va también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que nos está diciendo el profeta Isaías es: pon tu confianza en Dios. Por más que puedas avanzar en la vida como hombre, por más logros que puedas alcanzar, son nada delante de Dios. No puedes fundar tu fe en ellos. Pon tu fe en Dios. Hermanos, el pueblo estaba pasando por una circunstancia difícil, oscura en su vida, en sus vidas. Y por eso el profeta les escribe para animarlos a regresar a Dios. Y les muestra que Dios es incomparable, aún con respecto a la percepción que su pueblo pueda tener de Él.
Porque sin duda, hermanos, los momentos difíciles, los momentos oscuros en nuestra vida, nos muestran lo que hay en nuestro corazón, nos muestran la manera en la que percibimos a Dios. Y podemos acercarnos a Él de una manera sorprendente, pero hay también quien puede alejarse de Él de una manera sorprendente. El profeta Isaías nos va a mostrar que con respecto a la percepción que el pueblo tenía de su Dios, el Señor es incomparable. Porque primero muestra que la percepción del pueblo era de reprobación, era de desaliento, era de queja. Dice el versículo 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. Es queja, hermanos. El pueblo se siente abandonado por Dios. Y dice, mi camino está escondido de Jehová. Parece que no lo ve. El camino, hermanos, es la figura que usa el profeta Isaías para mostrar el curso y la condición de la vida. Sin embargo, y el pueblo dice, mi camino está escondido de Jehová. Dios no le importa lo que estoy viviendo. Pero Salmos, capítulo 1, dice, el Señor conoce el camino de los justos. No pasa desapercibido el curso y la condición de nuestra vida para nuestro incomparable Dios. Pero hay momentos, hermanos, en los que no podemos percibir eso. La verdad del cuidado providencial de Dios sobre la vida personal y de la iglesia y de su pueblo, a veces está considerado o percibido tan lejano, hermanos, que viene queja a nuestro corazón. Verdades como que Dios está con nosotros, como que Dios nos ve, como que Dios está en control, como que Dios tiene cuidado de cada uno, como que Dios, siendo bueno, nos da buenas cosas, parece muy lejano de la realidad que percibimos. Y sentimos que estamos sufriendo y que Dios parece indiferente al respecto. Tenemos esa sensación de injusticia de la vida y decimos, Dios no nos defiende. Porque creemos que es un derecho. Como dice Job, ahorita lo vamos a leer, que Dios ha pasado por alto nuestro derecho de ser cuidados por Él. Hermanos, contemplamos la palabra de Dios y vemos que Dios tiene palabras de vida eterna, pero para los demás, menos para nosotros. Que la palabra de Dios alumbra el camino, que los dichos de Dios son lámpara para los demás, pero no irradian luz ni significado para nosotros. Porque estamos en momentos difíciles. Hermanos, y sin duda estamos pasando por momentos difíciles. Estamos pasando por momentos oscuros. Muchos estamos atravesando por el valle de la sombra de la muerte. Y esa debilidad propia del humano, propia de nosotros como humanos, estamos tentados, hermanos, y caemos en esa tentación de proyectarla en Dios. Y decimos, no tiene cuidado de nosotros que perecemos. Y estamos cada vez más cansados y desmayamos. Ese era el estado de ánimo del pueblo en aquel entonces. Ese es el estado de ánimo de muchos hoy en día. Pensamos que Dios
nos ha abandonado. Pensamos que pasa desapercibido el curso y la condición de nuestra vida. Pero no es así, hermanos. No es así. Pero es una sensación muy humana. Dice Isaías 49:14, pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. Así somos a veces. Cuando pasamos por momentos difíciles, decimos, Dios me ha dejado, me ha olvidado. No respeta mi derecho a ser cuidado por Él. Dice Job 27:2, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que amargó el alma mía. Es una proyección, hermanos, que hacemos hacia Dios. Los momentos son difíciles, los momentos son oscuros. Es un tramo difícil de recorrer. Y por eso, ante esa condición del pueblo y ante esa condición que muchos de nosotros podemos estar sufriendo ahora, el profeta Isaías les exhorta y apela a la inteligencia del pueblo y les dice, no has sabido, no has oído, no has percibido. Dice nuestro texto. No has oído, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. El pueblo estaba desfallecido, como muchos de nosotros podemos estarlo, y el profeta apela a su inteligencia para exhortarlos y les dice, miren a Dios. Quiten su vista de la angustia presente. Dejen de mirar a los que están en lugares donde están descansando. Y miren la bondad de Jehová. Miren todo lo que Él ha hecho. Miren incluso la creación, cómo Él la sostiene. Cómo las estaciones llegan en su momento, cómo la siembra y la cosecha llegan en su momento. Cómo Dios permite que los hombres avancen en sabiduría, en cultura, sean civilizaciones establecidas. Miren todo lo que Dios ha hecho a la perfección en la humanidad. Pero más aún, dirige tu atención a la palabra de Dios. Dirige tu atención al ser de Dios. Y Él va a aliviar nuestras preocupaciones. Creer en Dios se nos va a aliviar nuestras preocupaciones. ¿Pero en qué clase de Dios? Dice el Dios eterno. El profeta Isaías apela a la inteligencia y llama la atención del pueblo a considerar los atributos de Dios. Dice, Él es eterno, creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Él es eterno. La mortalidad, hermanos, no existe para Dios. Dios es eterno, sus pactos son irreversibles, su llamamiento, sus dones son irrevocables. Él existe desde la eternidad y hasta la eternidad. Es un Dios sin tiempo. Él es el creador.
Dice, creador de los confines de la tierra. Toda la tierra de extremo a extremo ha sido creada por Dios. Entonces allí el lugar donde estaba el pueblo, en el exilio, en la esclavitud, no se sale del control de Dios. No es que Dios solamente es Dios allá en la tierra prometida. Dios es Dios donde quiera, en todo el mundo, en todos los confines de la tierra. Dios hizo el mundo y también lo gobierna. Los hombres dependen de Él. Y en la dependencia en Dios hay seguridad y dicha. Así que, hermano, Dios nos está diciendo en esta mañana, la palabra de Dios nos dice en esta mañana, confiemos en Él, ahí donde estamos sufriendo, ahí donde estamos pasando por angustia, ahí donde estamos siendo atribulados, ahí donde estamos siendo esclavizados por el dolor, por la pena, por la pérdida. Aún ahí Dios es el creador, aún ahí Dios es el soberano, porque es el creador de los confines de la tierra. Y el lugar donde tú estás no se sale de sus dominios. Los exhorta el profeta a confiar en Dios porque Dios no tiene debilidades humanas. Dice, no se fatiga ni se cansa. Dios trabaja todo el tiempo, hermanos. Trabaja para sostenernos día y noche. Si Dios por un momento se desmayara, se cansara, se durmiera, todo lo que conocemos, toda la estructura de lo que conocemos fallaría, desaparecería, se establecería un caos universal. El orden cesaría y probablemente toda la existencia dejara de serlo. Si por un momento Dios se fatigara, se desmayara, se cansara o se durmiera. Pero día y noche está con nosotros. Y es lo que nos enseña, por ejemplo, el peregrinar del pueblo de Dios por el desierto. Dice Éxodo 13:21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Así es que cuando el sol brille en tu vida, en tu camino, Dios está ahí. Y cuando tus días sean nublados, oscuros, Dios está ahí. Dios está en control. Porque dice Salmo 121:4, he aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá ni se adormecerá el que nos guarda a ti y a mí, que estamos en Cristo Jesús. El profeta Isaías exhorta que confiemos en Dios por sus atributos y dice por su sabiduría. Nuevamente, su mente es insondable. Hay un propósito para todo lo que Él hace, aunque a veces nosotros no lo entendamos, aunque el proceso no nos guste, aunque todo se torne oscuro como parecía para el pueblo, así como parece para muchos de nosotros en la actualidad. Hermanos, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Más altos que nuestros caminos son sus caminos. Son inescrutables. Y nosotros como siervos de Él, como hijos suyos, debemos confiar en Él para poder salir adelante en cualquier situación en nuestra vida. Job 5:9 dice, el cual Dios hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número. Ese es nuestro Dios. A veces no lo entendemos, pero no significa que no esté bajo el control de Dios. Así que el profeta, hermanos, termina invitando al pueblo y termina invitándonos a nosotros a confiar y dejarse consolar y dejarse fortalecer por este incomparable Dios. Dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan y los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La clave es esperar. Esperar en Dios. Y esta palabra, hermanos, de esperar incluye fe, incluye, obvio, esperanza, incluye perseverancia, incluye fortaleza. Sin duda, la juventud es una imagen vívida de la fuerza. Ver a un atleta vigoroso, ver a un ágil deportista, ver a un veloz corredor, sin duda son imágenes que traen a nuestra mente fuerza, fortaleza, pero dice la palabra de Dios, todos ellos van a tropezar. Pero el que está quieto y espera en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Tal vez ahorita estemos sin fuerzas, hermanos. Tal vez ahorita estemos derribados, pero como dice el apóstol Pablo, no estamos destruidos. Si tan solo esperamos en nuestro incomparable Dios, cobraremos nuevas fuerzas. El pueblo que se consuela en la promesa de que Dios les dará fuerzas para resistir, para apoyarlos, para refrescarlos, renovará su juventud. El pueblo y cada persona renovaremos nuestra fortaleza si tan solo esperamos en Dios. El pueblo o el Hijo de Dios, de pronto parecemos estar en decadencia, parece que perdemos el júbilo, parece que perdemos el brillo de la juventud. Hermanos, pero si esperamos en Dios, esto no es más que un proceso de renovación como el de las águilas que se apartan para renovar sus plumas, sus garras, su pico. Por nuevos y vigorosos, y sale volando de nuevo. Así somos los que esperamos en Dios. Así somos los que esperamos en este incomparable Dios, en nuestro incomparable Dios. Levantaremos nuestras alas renovadas si tan solo esperamos en Él. Porque, hermanos, esfuerzo, porque a veces queremos salir con nuestras propias fuerzas, queremos tomar el lugar de Dios y salir de los momentos más oscuros de nuestra vida con nuestras fuerzas. Pero la verdad es que esfuerzo sin Dios es impotencia. Pero ahí, cuando hemos desfallecido, esperamos en Dios. Nuestra impotencia que espera en el incomparable Dios puede hacer lo imposible. Renovaremos fuerzas, levantaremos alas como las águilas, porque Él da fuerza al débil, porque Él no está ni así de cerca de ser débil. Él tiene poder abundante para impartirlo a cualquiera de nosotros que muestre debilidad, que mostremos debilidad. Entonces, hermanos, tenemos que esperar en el Señor. Tenemos que confiar en nuestro incomparable Dios. Él nunca nos fallará como un débil hombre. Si hay un vacío en nosotros, Dios lo va a llenar. Deje que Dios lo llene. Si hay una debilidad en nosotros, dejemos que Dios sea nuestra fuerza. Si hay tristeza en nuestra vida, dejemos que Dios sea quien nos consuele. Si sentimos que ya no podemos seguir adelante, dejemos que Él sea quien multiplique nuestras fuerzas cuando no tenemos ninguna. Hermanos, confiemos en nuestro incomparable Dios. Hemos confiado en Él. Y hablo a los que somos creyentes. Cuando aceptamos esa invitación de que así trabajados y cargados como estábamos, viniéramos a Cristo y Él nos haría descansar.
y nos daría fuerzas para llevar su yugo sobre nosotros, para aprender de Él, de su mansedumbre, de su humildad. Pero ahora, hermanos, nuestra confianza debe ser para seguir adelante en nuestra vida, para que Dios nos dé fuerza para salir de ese momento oscuro en el que algunos estamos viviendo. Eso que parece imposible de superar. Dios nos invita a que confiemos en Él y caminaremos y no nos cansaremos, y correremos, no nos fatigaremos, si tan solo confiamos en este Dios incomparable que es nuestro Padre. Y si tú no conoces a Cristo, déjame decirte que la gracia de Dios es suficiente para darte descanso, para darte nuevas fuerzas, para fortalecerte en Jesucristo. Así que tú puedes aceptar esa gracia o la puedes rechazar. Pero sabes, Dios no quiere que nadie perezca, Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y Él te ofrece su ayuda para salir de la condición más baja en la que podemos estar como hombres, y es la de pecadores, no redimidos. Y Él te ofrece el regalo de Jesucristo en esta mañana. ¿Quieres confiar en ese Dios incomparable? Bueno, el único camino para llegar a Él es Cristo. Cristo que vino a hacer lo que tú y yo no podíamos hacer para regresar a Dios. Pero tienes que tomar ese regalo. La ayuda de Dios es suficiente, pero Él no te va a obligar. Acepta ese regalo. Y cuando vengas a Él, vas a encontrar en este Dios incomparable un Dios en el cual descansar. Un Dios en el cual es suficiente para suplir todas tus debilidades. Termino con este texto. 2 Corintios 12:9. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si tú no conoces a Cristo, tu más grande debilidad es el pecado. Y Él quiere solucionarlo por su gracia. Y entonces tu debilidad será perfeccionada por su poder. Entonces tu pobreza será enriquecida por el amor de Dios, como lo fue para nosotros en su momento. Pero a los que somos creyentes, la misma gracia de Dios está disponible para nosotros, hermanos. Aun cuando seamos débiles, Él quiere mostrar su poder en nosotros. Confiemos en el Señor, como decía nuestro propósito. Aún en los momentos más oscuros de nuestra vida, esperemos y confiemos en nuestro Dios incomparable, todopoderoso y lleno de gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la revelación perfecta de ti, Señor. Para que no nos hagamos imagen a semejanza tuya, Señor, sino que depositemos nuestra confianza solamente en ti. Señor, te pido por mis hermanos que están en casa, que están pasando por un momento difícil, Señor. Y en esta hora, especialmente, Señor, te pido por la familia Salinas Briones. Bendice a Ogla, bendice a Orfita, Padre, hermano Udón, hermana Mela. Están enfermos, Señor. Y sus hijas claman para que tú obres en favor de ellos. Y nos unimos a ese clamor en esta tarde, Señor. Es un momento difícil para ellas, pero Señor, yo te pido para que sí obres en la vida y la salud de nuestros hermanos, pero que
ayudes a ellas, Señor, a poder seguir confiando en ti. Sepan que en estos momentos difíciles, cuando las fuerzas no alcanzan, Señor, tú las multiplicas. Porque es un Dios de gracia. Y toda nuestra debilidad, Señor, en tu poder se ha de perfeccionar. Cuídala, Señor. Bendice también a cada familia de nuestra congregación, que sin duda, en un grado u otro, Señor, tal vez estamos pasando por situaciones difíciles. Algunas las compartimos. Bendice a Marco y a Ana también, Señor. Tú cuidaste a Ana, Señor, para que no pasara a mayores lo de su accidente, Señor. Y eso solo es una muestra más de que eres incomparable. Padre, son esos momentos que testifican a los demás la clase de Dios en el que confiamos. Padre, a veces decimos, sentimos que nos has olvidado. Perdona. Ayúdanos, como dice tu palabra, en nuestra incredulidad. Que de verdad podamos esperar en ti, porque tú eres el creador, tú eres todopoderoso, tú eres el soberano. Tú no te cansas, Señor, no te fatigas y puedes suplir cada una de nuestras debilidades. Bendice, Señor. Lo pido a nuestras familias, nuestra congregación. Que nos levantemos, Señor, que esperando en ti tomemos nuevas fuerzas, que renovemos nuestros votos para contigo también, Señor, pero que extendamos nuestras alas como águilas y nos levantemos, Señor, por la ministración de tu poder, de tu fuerza a nosotros. Gracias, Señor, porque sabemos que eres un Padre amoroso, das lo que necesitamos y siempre nos das cosas buenas. Padre, que ninguna circunstancia nos lleve a dudar de ti, pero si acaso surge la duda, que de inmediato recapacitemos, Señor, en lo incomparable de tu ser y descansemos, esperemos en ti. También, Señor, te pido por nuestros amigos que nos ven a esta hora y que no te conocen, que no tienen a Cristo en su corazón. Padre, para que reciban tu gracia y puedan también encontrar en ti no solamente el consuelo que tú ofreces, sino el perdón de pecados, la salvación, la vida eterna. Si hay alguien, Señor, que nos envíe un mensaje, nos lo haga saber y danos el privilegio, Señor, de ayudarlo a tomar esta decisión que trasciende a esta vida y que es una seguridad para la eternidad. Gracias, Padre, por tu palabra una vez más y gracias, Señor, porque tú eres no solamente nuestro Dios, sino nuestro Padre y podemos confiar en ti. En el nombre de tu Hijo, Jesucristo, oramos. Amén.